Listo. Bueno, entonces a mí el tema que me tocó fue la tecnología OLAP. Es la verdad, un tema un poquito complejo de entender. Bueno, entonces, ¿qué es? La tecnología OLAP facilita el análisis de datos en línea en un data warehouse, proporcionando respuestas rápidas a conductas analíticas complejas. OLAP es utilizado generalmente para ayudar en la toma de decisiones y presenta los datos a los usuarios a través de un modelo de datos intuitivo y natural. Entonces, este sistema OLAP sirve mucho para las empresas en la toma de decisiones, ¿sí? Este sistema funciona como una especie de, o sea, le saca todo el provecho a los datos de entrada de las empresas, tanto de internos como externos, ¿sí? Entonces, la funcionalidad es, entonces, soporta requerimientos complejos, analiza datos desde diferentes perspectivas, soporta análisis complejos. Estos análisis complejos son, por ejemplo, puede sacar las ventas mensuales, trimestrales, las respectivas ganancias, en qué partes están yendo los recursos para donde no deben. Es como una herramienta para análisis de las empresas, para ellos verificar cómo van las ventas. En lo que yo leí, hace mucho énfasis en las ventas, dependiendo pues la región y eso. Entonces, en este sistema hay algo que se llama la Data Warehouse. Entonces, esta Data Warehouse es un depósito de datos donde ingresan todos los datos, sean datos operativos dentro de la empresa o datos externos, como pueden ser, no sé, ventas, clientes, cosas así. Esto lo que hace es que allí entran todos los datos y los organiza para después ser posteriormente organizados por el sistema OLAP. Esto es como un pre, ¿sí? Pero es muy fundamental en este sistema. Entonces, básicamente lo que hace esa Data Warehouse es esto. Utiliza bases de datos de diferentes fuentes que normalmente son transicionales y los almacena en una sola parte. Entonces, los datos, toda esta base de datos queda de manera centralizada. Entonces, acá les muestro cómo funciona más o menos la estructura del OLAP, ¿sí? Entonces, inicialmente, en la parte de abajo, esto no tiene como para uno señalar, ¿cierto? Como un láser. No, por ahí le estamos poniendo cuidado. Listo. Entonces, las operaciones y las fuentes externas. Ajá, entonces allí es donde está todo el ingreso de la información, allí es donde es la materia prima para el uso de la información. Como bien les decía anteriormente, pueden ser internas o externas a la corporación. Y estos pasan a la Data Warehouse, donde se organizan para posteriormente ir al sistema OLAP. En esta Data Warehouse tiene que ser pues monitoreada y dependiendo del modelo tendría que tener una administración. Sí, luego de eso pasa al sistema OLAP, donde ya genera todas los análisis estadísticos, las cifras, y posteriormente pasa al sistema de análisis, que es un sistema ya muy aparte, e incluso hay programas para eso, incluso lo pueden soportar con Excel, pueden arrastrar esos datos desde Excel. Bueno, entonces aquí les digo los tipos de los sistemas OLAP. Entonces está el ROLAP, que son procesamientos de procesamiento analítico relacional en línea.
el MOLAB, que es un procesamiento analítico multidimensional en línea, y el OLAP, el procesamiento híbrido en línea. ¿Qué quiere decir ese híbrido? Que combina el sistema ROLAB con el MOLAB y otras derivaciones que pues en esto no voy a hacer mucha énfasis porque no son como muy utilizados o son muy puntuales para un área muy específica. Estos ROLAB, MOLAB y OLAP son como un poquito más generalizados. Entonces, los elementos que conforman los datos en este sistema OLAP. Entonces, ellos manejan una dimensión, unos niveles y un hecho, ¿sí? Entonces, en la dimensión están los productos. Esto maneja más bien como unas jerarquías. Entonces, en el producto está una subdivisión que son departamento, categoría, producto, tipo de producto. Pues eso se puede derivar dependiendo de las necesidades, ¿sí? En almacén es otra dimensión. Entonces, donde se puede subdividir en una región, en ciudad, almacén, dependiendo pues también de la necesidad. Y otra dimensión que es tiempo, que en todo sistema OLAP debe estar estas dimensiones, producto y más que todo el tiempo debe estar allí, que si se va a hacer el análisis anual, trimestral, por mes, semana o día. Y el hecho es como el dato en específico en el que se quiere hacer el análisis. Se pueden hacer varios cubos OLAP para estos análisis. En este caso en específico sería para ventas. Entonces, en ventas, ¿qué se hace? Las medidas que hay en ventas son el importe de unidades, importe de ventas y las unidades existentes o unidades vendidas. Bueno, sigamos aquí. Entonces, el sistema ROLAP es un sistema de base de datos relacional. ¿Qué quiere decir este sistema de base de datos relacional? Que él tiene como, se los voy a poner así, como diferentes tablas donde están, por ejemplo, estos datos en específico, por ejemplo, producto, tiempo, almacén. Entonces, hay diferentes tablas que se relacionan entre sí para determinar los datos de ventas, ¿sí? Igual eso nos lo van a explicar ahorita los compañeros de las bases de datos relacionales. Tranquilo, Alexis. Listo. Bien, ahí. ¿Cómo, profe? Bien, pues es la aclaración ahí. Listo. Entonces, se almacena como la historia de la información más relevante. Lo bueno de este modelo es que él tiene un histórico. Un histórico, lo que no pasa, digamos, con una base de datos normal, común y corriente, diferente a este sistema. Él guarda un histórico y entonces la gerencia o el que esté encargado dentro de la empresa de revisar esos datos históricos para compararlos con el año en curso, pues puede sacar cifras allí, se puede rescatar esa información. Otra cosa muy importante en este sistema ROLAP es que es escalable. ¿Qué quiere decir escalable? Que ya hecha la dimensión, se le pueden agregar nuevos datos, ¿sí? Como no pasa en el otro sistema que les voy a hablar más adelante, que es este sistema MOLAB, ¿sí? En ese no pasa esa característica. Este tiene, digamos, esa facilidad de ingresarle nueva información ya después de que esté digámosle, el cubo ya estructurado. Entonces, básicamente, esto sería como un diagrama de cómo funcionaría este sistema ROLAP. Entonces, como en todo sistema, debe haber una entrada de información. Entonces, ahí están las aplicaciones de origen, los sistemas heredados, y los datos externos, ¿sí? Después esa información se procesa y va al entorno relacional.
que ahí es donde ya se saca todo el análisis estadístico y todo lo que tiene que ver con el sistema OLAP en sí. Es en esa parte del entorno relacional es donde pasa, digamos, la magia del sistema ROLAP. Y posteriormente ya sería esa información migra a los sistemas de análisis, donde están, donde se visualiza el análisis, mejor dicho. Entonces, acá está el diagrama, como les decía ahora, de cómo sería como la estructura del sistema ROLAP en sí. Esta imagen de acá sería lo que pasa exactamente en este entorno relacional, ¿sí? Digámoslo en un solo cubo. Entonces, el tema en específico para ese cubo son las ventas. Entonces, de esas ventas está una información que todas se entrelaza con las ventas. Entonces está la locación, el producto y el tiempo, ¿sí? Ese sería como el tipo de modelo transacción relacional, que todas esas tablas se relacionan para hacer una información más completa. Las ventajas y desventajas del modelo ROLAP. Entonces, se puede aprovechar la tecnología relacional, ya que facilita aprovechar las inversiones realizadas en el hardware y en el sistema de gestión de bases de datos relacionales, el uso de seguridad e integridad del sistema sistemas de gestión de bases de datos, es capaz de manejar conjuntos de datos muy grandes. Este sistema tiene la facilidad de manejar grandes cantidades de información. Puede utilizarse en sistemas de bases de datos gratuitos, soporta un gran número de dimensiones. Hago una aclaración acá por si tienen la duda. Las dimensiones son, digamos, por ejemplo, ventas, digamos que dentro de ellas hay varias dimensiones, pero ese es el tema central. Sí, y por ejemplo, puede haber otro, no sé. Pepa, entonces, venta sería la dimensión y lo otro serían niveles, ¿no? ¿Cierto? Sí, hay como unas jerarquías, ajá. Sí. Listo. Eso está basado en algo que se llama el cubo de datos. Sí, más adelante les muestro el listo. del cubo. Porque también lo estaba buscando aquí, pues una información para mostrarles, pero sí lo tiene mucho mejor. Sí, acá está el cubo. Bueno, la imagen del cubo lo van a entender. Bueno, vengan, nos adelantemos acá, digamos este cubo. ¿Este es cierto, profe? Exacto. Bueno, entonces, en este cubo, pues digamos que es más utilizado dentro de este modelo MOLAP, ¿sí? Entonces, como bien claro está el producto, nevera, lavadora y estufa, por decir algo. Está la escala de tiempo, que aquí, digamos, está como trimestral, hasta mensual, perdón. Y está, digamos, los países. Entonces, dice, nevera. Entonces, en junio 5, no sé, se vendieron 5 neveras en Venezuela, o en Canadá, o en Estados Unidos. Sí, eso es como una integración de todos sus datos. Acá. Listo, entonces, las desventajas. Entonces, limita para las consultas complejas, debido a que puede requerir muchas reuniones para obtener la consulta deseada. Lo que tiene este sistema es que al tener los datos, él ya genera como unos datos estadísticos adicionales, unos cálculos. Y si se piden de pronto unos datos que no estén allí, pues sí se puede demorar un poco más la consulta. Y la otra desventaja es que necesita mucho espacio de almacenamiento. Acá seguimos con el modelo MOLAP, que es el procesamiento analítico multidimensional.
Aquí sí se maneja bien en sí, digamos, lo que es el modelo en cubo. Entonces, el sistema MOLAP almacena los datos en una matriz multidimensional optimizada de almacenamiento y requiere que el procesamiento y almacenamiento de esta información esté contenido en un cubo OLAP, que es este. Como bien les explicaba, pues en donde tiene los datos, por ejemplo, 11, 17, ahí ya está, digamos, la información funcional, no está la información en bruto, hay una información procesada allí. Sí, que eso es lo que hace el sistema OLAP. Ahí está ya todo el análisis estadístico y ya de ahí sigue el respectivo análisis. Este sería como el diagrama de este modelo. Entonces, igual que todos los sistemas, hay una entrada de información, ¿sí? Esa información se procesa y entra a los cubos. Estos cubos tienen que estar muy relacionados con la Data Warehouse, que es como la base de datos en que primero ingresa la información y después ya entra a los cubos, ya como organizada y medianamente procesada, digámoslo así. Y en los cubos MOLAP, ahí se terminan de procesar esa información y sacar todas las cifras. Y posterior a eso, pues ya están los elementos de análisis, que pueden ser otros programas, como ya les decía ahora, lo pueden utilizar en un programa que se llama OurCloud y Excel, y existen otros. Ventajas: les ofrece un buen rendimiento cuando se trabaja sobre datos agregados. Los datos agregados son los datos nuevos. Inicialmente, cuando se crea el cubo, hay una información existente, ya después se van, digamos, agregando nueva información, y entonces este sistema pues es como más flexible en ello. Facilita el estudio a alto nivel de los datos, al ofrecer una mayor flexibilidad y rapidez al acceso de la información para el análisis de los mismos. Es muy eficiente en el almacenamiento de los datos. Digamos, la complejidad de la base de datos está oculta de los usuarios, o sea que el usuario va a ver únicamente, digamos, la información que necesita, no va a tener que complicarse la vida con estar organizando y buscando cómo es la información ya va a estar más, digamos, más desmenuzada para el usuario. El análisis se hace sobre datos agregados, métricas e indicadores precalculados. Pues como el sistema OLAP ya hace como unos precálculos y hace unos balances estadísticos, pues ahí entran esas cifras. Tiene mayor rendimiento frente al ROLAP y en procesamiento de consultas de base de datos pequeñas. Almacena datos agregados para facilitar un acceso rápido, pues esto es como una redundancia. Entonces, las desventajas: la asimilación de los conceptos multidimensionales, en especial cuando se tienen hipervínculos de muchas dimensiones. Entonces, en este sistema, cuando existen muchas dimensiones, digamos que ahí es donde empiezan a ver como las limitantes de este modelo, porque cada cubo, digámoslo, va a ocupar un espacio, y esos cubos requieren mucho espacio. Entonces, a mayor cantidad de estas dimensiones, digámoslo así, digamos que se va a ir como un poquito limitando esta funcionalidad, esta agilidad de este sistema. La construcción y poblado de las estructuras multidimensionales pueden demandar mucho tiempo. Pues la construcción de estos pueden llevar mucho tiempo, como bien lo decía allí, por lo que son como muy específicos. Están limitados a tener 10 o menos dimensiones debido a la complejidad de
para el manejo de las mismas, por lo mismo que les decía ahora. No se pueden acceder a los datos que no estén en el cubo, o sea, todo los datos que no esté, digamos, en esas dimensiones, el usuario no lo va a poder visualizar. Entonces, este sistema necesita de una administración más especializada, digamos, más constante. Debe trabajar con volúmenes de datos limitados menos de 5 gigabytes y existen pocas herramientas gratuitas que lo soporten. Acá pasamos con el sistema híbrido, que es la combinación del Rollup con el MOLAP. En este sistema, pues, tratan de aprovechar las mejores características de estos dos sistemas. Entonces, acá se utiliza los registros de la base de datos relacional, ¿sí? Como el ingreso de la información, la base de datos como principal está basada en datos relacionales, ¿sí? En una tabla relacional. Mientras que los datos resumidos o agregaciones se almacenan en una base de datos multidimensional. Por ejemplo, ellos hay una base de datos principal donde va ingresando toda la información, ¿sí? Después esta pasa a los cubos multidimensionales, ¿sí? Y allí en ese se pueden ir agregando nueva información y van a ser unos datos más resumidos, más concisos. Profe, ya esa es la presentación, no sé si tienen preguntas. Más o menos, Alexis, hágales como un resumen de lo que es como tal el OLAP. O sea, el que viene siendo, por así decirlo. Ese sistema es que hay ese sistema en sí principalmente sirve para la toma de decisiones, ¿sí? Ajá. Pero en este hay conjugado muchas cosas. A mí me costó un poquito entenderlo y es que maneja los datos, maneja también datos transaccionales, los relacionales y procesa la información. Es un sistema, digamos, muy complejo. Exacto. Pero aparte de lo que ya habíamos visto, que era todos los tipos de sistemas, ahorita, aquí que viene de raro con los sistemas OLAP, o que comienzan a agregar. No, las dimensiones y esa información la empiezan a manejar en matrices. Empiezan a hacer el uso de matrices. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? O sea, en resumidas cuentas, en sus palabras, ¿usted qué entiende por lo que es el OLAP? Pues yo lo veo como un sistema de gestión de datos, sí, pero ya con unos análisis, sí, ya con unos datos procesados que el usuario pueda, digamos, mirar cómo va encaminado, por ejemplo, ventas, que lo que leí hacen mucho énfasis en ventas. Entonces, para mirar cómo van las ventas, cómo va encaminada la empresa, o sea, ya va dando ya está lista la información para analizarla. Él procesa toda la información y decide no analizarla y ya. O sea, que sería una combinación de qué tipos de sistemas. De transaccional, relacional y el último que vimos que era el de análisis de... se me olvida el nombre. O sea, el de toma de decisiones, el transaccional. Es el de tomas de decisiones, el transaccional, el relacional, que también viene siendo como un sistema allí. Ajá. La combinación de todos ellos. Como para resumirle a todos los muchachos. Entonces, el sistema OLAP es un sistema que hace la combinación de ciertos tipos de sistemas, porque a veces no todos están allí. Puede tener características de los transaccionales y puede tener
características, los de toma de decisiones, y lo que hace es combinar eso en una cosa que se llama la Data Powerhouse, que llevándolo como pues al español, sería como un almacén de datos. De los almacenes de datos, que ahorita pues las personas que vayan a exponer, o que cuando tengan la oportunidad de exponer el tema de las bases de datos, se van formando unos cubos tridimensionales, como lo mostraba Alexis ahora, de información. ¿Por qué cubos? Porque van reuniendo información de diferentes sistemas, como él lo mencionaba, que la parte de ventas, que la parte de clientes, y van formando una sola base de datos. Cuando ustedes comiencen a entrar en el tema de las bases de datos, se van a dar cuenta de que uno crea una basecita de datos para una cosa, uno crea una basecita de datos para otra cosa, para clientes, para ventas, para proveedores. No, es el sistema Lab que reúne todas estas bases de datos y solo forma una. Sí, hace una base de datos centralizada. Entonces ya después la va migrando hacia los usuarios puntuales. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Una sola base de datos está aglomerando diferentes sistemas de información. Es decir, puede que en un departamento tengan un sistema, en otro departamento tengan otro sistema, o en un mismo departamento tengan 2 o 3 sistemas diferentes, pero lo que hacen es aglomerar la información en un solo lugar para que los sistemas trabajen más rápidamente, porque no es lo mismo yo hacer unas consultas a un solo sistema de bases de datos que hacer una consulta a varios sistemas de bases de datos. Pues la capacidad de procesamiento de las máquinas va a ser mucho mayor, el consumo de red va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué hacen? Hacen lo que se llama un cubo de datos, que es donde aglomeran mucha información y eso lo convierten en los sistemas OLAPs, que hacen pues esas características que nos mencionaba Alexis. Más o menos entienden, muchachos, que son los sistemas OLAP. Sí, señor. Son conceptos totalmente distintos a los que hay un sistema y entonces tengo una sola base de datos y tengo otro sistema y también hago otra base de datos, pero uno dice, los dos sistemas se pueden relacionar y pueden tener la misma información a la vez. Entonces, se crea para que no exista redundancia de datos y para que la accesibilidad y la escalabilidad sea mucho más fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los sistemas OLAP? Y pues ya que los sistemas OLAP existen diferentes tipos. Los OLAP, los MOLAP, los que son combinados. ¿Alguna pregunta, muchachos? Listo, Alex, muchas gracias. Listo, profe. Todas las presentaciones me las mandan al correo, por favor, para colgarlas todas en el campus. Listo. Los Santiagos. Buenas. Tal es eso. Ay, que estoy silenciado. Les voy a subir las notas en este momento al campus. Profe, ¿ahí me escucha bien? Sí. Listo. Ve, profe, una pregunta. ¿Va a subir las notas del opcional o qué, profe? Sí, ya hice eso. Ah, listo, profe. Ya califiqué todos los trabajos que tenía pendiente, qué pena. Ahí ya les voy a... ¿Lo suben en un Excel o qué? Sí, en un Excel, lo voy a colocar ahí en general. Listo. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Nosotros, bueno, nuestro tema en cuestión son los sistemas OLTP. Y pues les vamos a exponer mi compañero Santiago y pues quien les habla Santiago Tavares. Entonces, primero que todo, lo que vamos a hacer es digámoslo así, un pequeño recorderis
sobre unos puntos que tenemos que tener claros a la hora de hablar de estos tipos de sistemas. Bueno, como Santiago ya lo dijo, pues soy Santiago Moncada. Y pues nosotros lo que quisimos es darle como un vistazo general antes de entrar a nuestro tema en específico. Entonces, bueno, ¿qué es un almacén de datos? Es una colección de datos orientadas a un determinado ámbito integrado. No es volátil y es variable a través del tiempo. Ayuda a la toma de decisiones en las empresas o diferentes entidades. Se utiliza para realizar informes, análisis de datos y es un componente fundamental para la inteligencia empresarial. Puedes seguir. Listo, un momento. Pues no sé si quiere agregar algo más. No, todo bien, listo. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características pues, del almacén de datos? Lo primero que tengo, pues, de que tiene que ser uno orientado a un tema. O sea, esta característica del almacén de datos, pues, nos permite responder a preguntas concretas de análisis de negocios, por ejemplo, acerca de un tema de interés. Con tema de interés, pues, me quiero referir a las áreas, por ejemplo, de la corporación, de la compañía, sobre las que se quiere hacer un análisis. Como podrían ser las ventas, las compras, productos, etc. Pues, por ejemplo, para una compañía manufacturera, sus áreas de interés podrían ser productos, órdenes, costos de materiales y pues las mismas materias primas. Otro elemento, o sea, otra característica, ¿no? Digámoslo así, que tiene que ser integrado. O sea, todos los aspectos del almacén de datos, este es el más importante y está estrechamente relacionado con la característica de los temas. Consiste, o sea, es poner en un formato los datos provenientes de diferentes fuentes para que pues, exista de alguna manera un cierto orden. Esto pues resolviendo los problemas tales como pues, conflictos de nombres, inconsistencias de unidades de medida. No es lo mismo cómo vamos a recibir la información. A ver, digamos lo que las unidades de medida que nosotros manejamos, lo que vimos en temas pasados con el almacenamiento, a cómo serían las unidades y formas de hacer mediciones, digamos que con dinero. Es muy diferente. Cuando todo lo anterior sea llevado a cabo, pues entonces se dice que una base de datos es un sistema, digamos, ya integrado. Y pues no es volátil, o sea, es una característica que significa que una vez entrados los datos al almacén, estos no van a cambiar, obviamente a menos de que nosotros lo necesitemos así. Debido al propósito de que el almacén de datos es pues, permitir el análisis de lo que ha ocurrido. O sea, no es como que vamos a entrar una información y que de repente, pasado un tiempo, ya no la tenemos o cambió por X o Y motivo, porque lo que necesitamos es hacer, digamos que, un balance de qué ha pasado en la compañía, pues en todo este tiempo y pues es en grandes cantidades. Bueno, como ya lo había dicho anteriormente, esto es un vistazo general. Les voy a explicar qué es una transacción, pero le cogerán ya sentido después que mi compañero les diga qué es un sistema OLTP. Bueno, una transacción se puede definir como un trato, un convenio por el cual dos partes llegan a un acuerdo. Normalmente comercial, donde existe un movimiento por dos partes, como los intercambios de propiedades de acciones o así. Sí. Ahora sí vamos a entrar pues en materia de qué es el OLTP. Primero que todo, pues decirles que el OLTP, esto lo voy a repetir más al final para que pues tengamos claro ya digamos que en resumidas cuentas qué es todo. El OLTP es un sistema que tiene mucho que ver con lo que nuestro compañero dijo anteriormente, el compañero que expuso antes que nosotros. Es muy importante. Entonces, hoy en día, pues, la adopción de sistemas y software gestores de bases de datos es muy importante para un mercado que es muy, muy, muy activo, digamos, y más en este momento lo estamos viendo, podemos poner ese ejemplo. Ya les digo por qué, en un mercado cada vez más activo, en que las operaciones comerciales y transaccionales pues van casi que completamente por vía digital.
Entonces, ¿qué es OLTP? Las siglas nos traducen Online Transaction Processing, que en español es el procesamiento de transacciones en línea. Estos procedimientos pues, ayudan a la gestión de las transacciones, que suena redundante, para la entrada de datos, la recuperación y el procesamiento. Es típico de las bases de datos operacionales y los paquetes de software utilizados para estas tecnologías están basados en la técnica cliente-servidor, que pues esta técnica ya más adelante se las voy a explicar. Pues estos sistemas suelen utilizar empresas que pues pueden contar con una red informática distribuida, o sea que tienen diferentes puntos como agentes responsables de cadenas de suministros, por ejemplo, las aerolíneas, las entidades bancarias y pues la industria. Ahora, ¿qué es eso de la técnica cliente-servidor? Perdón. La arquitectura cliente-servidor pues es un modelo de diseño, o sea, es un diseño de software en que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, o sea, los servidores y los demandantes llamados los clientes. Un cliente realiza, digamos, una petición a un programa y el servidor le da la respuesta. Esta arquitectura es la capacidad pues, del proceso, es que la capacidad del proceso está repartida entre los clientes y los servidores, aunque son más importantes las ventajas de organizativo. Les voy a explicar bien. Debido a que pues toda la información va centralizada, todo, o sea, por más de que digamos que hay muchas sucursales, creo que eso lo están explicando ahorita lo está explicando Ángel, o el compañero, no me acuerdo bien en este momento, a pesar de que haya muchas sucursales de entrada y salida de datos, todo se alimenta en un mismo servidor, que es, por ejemplo, lo que hablaban de las bases de datos del sistema OLAP, que todo es un servidor que tiene sus diferentes niveles, sus diferentes estructuras. Y pues esto facilita clarificar el diseño del sistema. La separación de cliente-servidor es una separación de tipo lógico, donde el servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola no, perdón, máquina, ni es necesariamente pues, un solo programa. Los tipos específicos de servidores incluyen servidores web, y servidores de archivo, los servidores de correo y pues demás. Mientras que sus propósitos varían de unos servicios a otros. Y pues la arquitectura básica pues sigue siendo la misma. Bueno, las características del sistema OLTP. Nosotros colocamos 3 características que vendrían siendo: el acceso de datos está optimizado para tareas frecuentes de lectura y escritura. La otra sería: los datos se estructuran según el nivel de aplicación. Eso lo vamos a ver más adelante en unas ventajas y desventajas. El historial de datos suele limitarse a datos actuales o recientes. Esto también lo vamos a ver más a fondo en las desventajas de este sistema. Listo, bueno, cabe añadir de que está la otra que es de que los formatos no son necesariamente uniformes en los departamentos, o sea, por lo que hablábamos ahorita, de que si de algún momento hay una entrada digamos, de dinero, todos estos datos que se están moviendo no tienen que ya estar ya fielmente hechos a un estilo para poder que este sistema lo tenga que procesar. Bueno, ¿qué hacen estos sistemas? Bueno, este sistema optimiza el acceso de datos, facilitando la tarea de lectura, escritura y análisis que se lleva a cabo de manera frecuente. Los procedimientos OLTP estructuran esos datos según su nivel de aplicación. Las aplicaciones de OLTP suelen utilizarse para almacenar nuevos datos o actualizar los ya existentes. Y en sistemas con numerosos usuarios, con consultas y actualizaciones frecuentes que requieren tiempo de respuesta rápido. Por ejemplo, movimiento de inventario, para administrar pagos, clientes, proveedores, todo ese tipo de
de acciones. Bueno, ustedes se preguntarán qué es el CRM. Bueno, un CRM es una solución de gestión de las relaciones con clientes orientada normalmente a gestionar 3 tareas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente. El uso del CRM forma parte de una estrategia orientada al cliente en la cual todas las acciones tienen un objetivo final de mejorar la atención y las relaciones de clientes potenciales. ¿Qué es el ERM? La ERM o gestión de riesgos empresariales son las herramientas o métodos que cuentan algunas organizaciones para intentar o gestionar los riesgos que se involucren, a la vez que intentan lograr los objetivos planteados. Esta herramienta intenta prevenir o anticiparse a eventos, porque ya que algunos de estos eventos pueden ser muy decisivos en una empresa, entonces previene cualquier eventualidad o riesgo que haya en ella. Listo. Bueno, los beneficios que nos aportan, pues, los procesamientos de transacciones en línea aportan diversos beneficios para la empresa y pues sobre todo para el sistema de gestión. Pues la administración de las transacciones y pues ya voy a nombrar algunos de ellos. Primero que todo, pues aquí lo vemos, la simplicidad. Los procesamientos de transacciones en línea aportan diversos beneficios para la empresa. Perdón, me enredé. La capacidad de optimizar y pues simplificar la administración de transacciones es uno de los beneficios más importantes para las empresas. O sea, es necesario que haya, a pesar de que es un sistema, digámoslo así, complejo, es necesario de que sea muy sencillo a la hora de, por ejemplo, la entrada de datos. Pues esto en las empresas que cuentan con un sistema de procesamiento de transacciones en línea, ya que pues este reduce la documentación en base de datos, incrementa la rapidez y pues precisión, o sea, en la obtención de previsiones, tanto por ejemplo gastos como ingresos. Además lleva a cabo una serie pues, de actualizaciones que favorecen a que sea estable y pues a que haya un orden. Asimismo, pues permite a los consumidores llevar a cabo elecciones en espacios de tiempo muy breves. En este caso, por ejemplo, podemos tomar en cuenta de que una transacción bancaria es algo que es casi que inmediato. Otro de ellos es la eficiencia. Es una de las ventajas más importantes, digámoslo así, que aporta el OLTP, ya que amplía la base de consumidores, o sea, amplía qué tanto movimiento puede efectuarse en los servidores, y cada proceso lleva a cabo de una manera mucho más rápida, obviamente, por lo que el desarrollo de transacciones tiene lugar de una manera mucho más eficaz. Y por último, a nombrar es la prevención y pues la solución de problemas. Proporciona ventajas, el LTP, en cuanto a este punto, ya que reduce el esfuerzo para llevar a cabo modificaciones de aplicaciones y pues asegura la consistencia de datos que se emplean en las transacciones. Bueno, aquí voy a hacer una comparación porque puede sonar un poco complejo, así de la nada, que llegue toda esta información. ¿Con qué lo voy a comparar? Voy a compararlo como si fuera una memoria RAM. Digamos que lo que hace, como ya sabemos, lo que hace una memoria RAM es como si fuese un supermercado que tiene su espacio de bodega, en donde están todas sus mercancías, en este caso serían los datos, y la memoria RAM serían como las estanterías, que sería lo mismo, digámoslo así, que el sistema OLTP. Es la forma en que los usuarios o los clientes tendrían para acceder a los servicios, a los productos que esté pues, ofreciendo la empresa y siendo mejorados gracias a esto. Y no tener que, digamos, que el cliente tener que ir a bodega, ir a mirar entre lotes y lotes, que sería mucho más engorroso para que el cliente pueda
pueda conseguir lo que está buscando. ¿Sí entendieron, muchachos? Si no entienden, pregunten. Bueno, comparación o diferencias entre OLTP y OLAP. Son puntos básicos. A ver, OLTP, los datos se atomizan. ¿Qué quiere decir atomizar? Se dividen en secciones. En OLAP los datos se resumen, ya que tienen mucha cantidad de información. En OLTP los datos son actuales, en OLAP son históricos, ya tienen cantidad de memoria para tener un poco de datos almacenados por mucho tiempo. OLTP procesa un registro cada vez, cada ingreso de datos, o el OLAP procesa varios registros simultáneamente. Uno está orientado al proceso y el OLAP está orientado a los temas. ¿Ya? Puede seguir. Bueno, tenemos 3 ventajas y 3 desventajas. Una de las ventajas de este sistema es mayor desempeño en el procesamiento de consultas, ya que tiene pues más reducido la cantidad de información, es más rápida, ya como lo vieron con mi compañero, la comparación con la RAM. Otra ventaja puede ser escribir sobre las bases de datos, eso quiere decir que son moldeables, se pueden transcribir. Permite hacer cálculos más complicados. Las desventajas. Tiene un tamaño limitado para la arquitectura del cubo. El cubo, pues, como nuestro compañero lo dijo, no se puede acceder a los datos que están en el cubo y no se puede explorar en paralelismos en la base de datos. Este sistema no deja, ¿cómo explicarlo?, entrar bien a lo que es la base de datos. Mi compañero explicará más. Listo. Bueno, ¿quién empieza la conclusión, tú o yo? Empiece. Listo. Bueno, primero que todo quisiera saber si algún compañero tiene algún tipo de pregunta, o el profesor. Santiago, Héctor. de pronto sí le quisiera pedir el favor si de pronto nos puede repetir ese ejemplo que usted dio con lo de la estantería, que pues se me interrumpió un poquito el internet, pero me parece muy importante ese ejemplo, entonces si podría ser tan amable. Listo. A ver, que lo comparaba con las RAM. Las RAM lo que hacen es utilizar cierta información del disco duro, porque la RAM es muchísimo más rápida, pero pues no tiene tanta capacidad de almacenamiento como el disco duro. Lo comparaba también como si fuese un almacén. El almacén o un supermercado tiene su sección de su bodega, digámoslo así, y en las estanterías, pues los empleados van acomodando de manera que al usuario le sea mucho más rápido, mucho más efectivo, ya tenga todo su proceso listo de tomar su producto ya desempaquetado en unidades y llevarlo a pagar. Así mismo funciona este sistema. Lo que hace es darle el acceso a ciertas características que son las que va a tener el cliente en contacto, porque obviamente el cliente necesita información, pero la mayor cantidad de información la necesita pues la empresa para saber cómo va, qué elecciones tomar, que eso ya sería pues el sistema OLAP. Bueno, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? No. Listo. Pues eso sería, por mi parte, pues, la conclusión es una forma, un sistema que ya tiene preestablecido una serie de procedimientos
para que con la menor cantidad de información en el tiempo más rápido posible, el usuario pueda tener una entrada y salida de datos de manera eficiente. No sé qué tenga que añadir mi compañero. No, Ok. pues, ¿va a decir algo, profesor? No, hágale, Moncada. Ay, qué agresividad. Bueno, pues podemos decir, pues suponiendo, que los sistemas OLAP complementan a los sistemas OLTP. Ah, exactamente. Ay, Esa era profesor, la, ¿Ah? esa era la frase, ese era el resumen. Muy bien. Gracias. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto, por un orden natural las empresas deben primeramente pensar en contar con un sistema de transacciones, pues transaccionales. Como ya sabemos, este es un sistema que se maneja así. Pero nunca debe olvidar las actividades analíticas que nos ofrece los sistemas OLAP, que nos permiten evaluar el correcto desempeño de nuestra empresa y así, y corregir oportunamente el rumbo, por así decirlo. Entonces, ¿quién es el complemento de quién? ¿Ah? ¿Quién es el complemento de quién? Yo ya, perdón, yo le contesto, yo ya le iba a decir, yo le interrumpí a mi compañero, pero yo iba a decir que al contrario, que el OLTP es el complemento del OLAP, puesto que Exactamente. el OLAP es como el almacén de datos El OLAP. grande que es difícil de, digamos que, de procesar, de, digamos que el cliente tener que ir a meterse, por eso hacía la comparación también con el supermercado, que es difícil de que el cliente vaya y se meta y empiece a buscar entre bodegas y líneas de datos en este caso, y este simplemente lo que le hace es desmenuzarle, digámosle así, darle servido el plato al cliente. Entonces yo diría que más bien el OLTP complementa al OLAP, que es como el centro grande de información. Exacto. Gracias. El OLAP es donde están aglomerados todos los datos, donde están todas las bodegas de datos formadas como clústeres de datos o como cubos de datos. Y el OLTP, es el que están hablando ustedes, es quien le ayuda a el OLAP a procesar la información y a mostrar verdaderamente la información. ¿Por qué? Porque es quien procesa la información de manera más rápida. Sí, señor. De hecho, y pues ahí habla, no sé si entendieron, pues muy bien que existen los dos tipos, que está el del CRM y el ERM, que pues ya el CMR, digamos lo que es el OLTP hacia el usuario, y el ERM es el OLTP hacia la empresa, o sea, es un sistema completamente responsive. Perdón, que hace, se retroalimenta, toda la información la retroalimenta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tienen que preguntar porque mire que ellos casi no tienen información en las diapositivas. Igualmente, por si acaso, muchachos, pues nosotros preparamos Sí. un pequeño quiz en Kahoot, entonces no sé si el profesor, si desea hacerlo ya o al final. Yo también lo hago. Hágale. Listo. Eso Pero relajados, que eso está lento el proceso de entrar a eso. ese lo transmite el otro Santiago, porque él es el que tiene Espérate. ¿Cómo es que Bueno, vamos a ver. ¿Y cómo son las condiciones del quiz? ¿Cómo, profe? ¿Cómo son las condiciones del quiz? El quiz va a, entiendo que después de 30 segundos, y pues es totalmente pues, referido No, son 20, algunas variables. Sí, el tiempo se varía. Depende de la pregunta. Por eso, si el que quede primero en el quiz, ¿qué? Ay, no, le mando unas felicitaciones. Es más que todo por para WhatsApp. saber qué tanto fue el entendimiento pues, de los Sin muchachos. ánimo de lucro, muchachos, sin ánimo de lucro. El que quede primero en el quiz le cambio una nota de seguimiento por un 5. Ay, venga, a mí también me sirve. No, ustedes no. Yo tengo de seguimiento en el suelo. No. Quieto.
Mm. Ven, muchachos, que Cajol de moradito. Kahoot que dio problemas. A mí me pasó una vez lo que le pasó, profe, a usted, que se le borró un Kahoot. No, pero eso queda por ahí como una papelera y es porque uno no le coloca las respuestas. Es por eso. Bueno, No, yo perdí presentar uno ahora. literalmente todo. Quedé pero blanco ahí. Ahí ya ven, ¿cierto? Desde más, no sé. Así es, ahí se ve. Tenemos ya el pin que cargue. Listo, muchachos, ingresen pues al. ¿Y cuál es el PIN? Está Es que cargando. está cargando, pero yo no decía el internet o es Kahoot. Ah, ya. Ahí ya está el pin. Ahí está. Ingresen pues, muchachos. Ya saben, el que quede primero le coloco un quiz en 5. Uy, yo también voy a jugar. No, espere un momentico. Aquí Mira, una me empanada. Ya saben que si ganan la empanada o el TVs, quién sabe quién será, porque yo a veces no lo El tengo mejor. en ¿Quién es el mejor? Empanada también hay por ahí. quién es la empanada, no sé, porque si no lo tengo en la lista. ¿Cómo era que ganara empanada? No, Yo creo que es usted. yo no me responsabilizo por eso. Si gana empanada, baila. Sí, paila, porque yo no tengo ninguna empanada en la lista. Si gana empanada, me da la nota a mí. Es que este Si está gana paila. empanada, soy yo. ¿Cuántos son? Somos Hermano, 10. 17 o 18. Pues allá hay 17, que ya lo comento. Arránquelo. ¿Lo arrancamos? Bueno, ya hay 18. Ya Espere. está Ana. Profe, pero un momentico. Dele ocultar a ese mensaje, Moncada, donde dice ocultar. Eso. ¿Listo? Vale, pues. ¿Ya? Arranque. Dele, Dicho dele. el nombre, pero pues no le pongan cuidado bobadas. No, pero qué muchachos. Se dejaron de empanada, ¿cómo así? Venga, usted es empanada, ¿cierto? Tal. Debe ser No. Santiago. No, Es empanada de Santiago. Ya. nada. Esas respuestas sí están bien. No sé. Puede que sea. Eso depende de quién responda, ¿no? Sí, quien responda, quien las haga. Todo es relativo últimamente. Empanada de Santiago. Uy, maldita empanada, ¿cómo va a ganar? Ah, se pasó a español. Sí, lo cambió a español. Ah, qué pelle.
Ahí tienen un problema porque mire que tradujo lo mismo en la Sí, roja y en la porque amarilla. las dos eran lo mismo. No, Entonces sí, no sí, sí, contamos sí, con Luis eso. bajará uno. Ajá, No mala. profe. Ese Tenía cabo que está pensarlo. malo. Ah, Ah, pero las está cambiando sobre la marcha, porque es que esto antes estaba bien. es por el translate del plugin del Sí, navegador. del navegador, porque es que esto antes estaba bien. De hecho, los números también los está poniendo, que 16 a veces le pone. Uy, maldita empanada. ¿En serio? A ver, si responden, no ya los puntos. Uy, pero eso estuvo empatado. Es que después de esa exposición buena. Yo marqué todas, yo marqué todas. Ok, gracias. Recuerde que tiene una pregunta mala. Bueno, para nada. Profe, ¿hay forma en Kahoot que no contemos esa pregunta? Venga, no eres brusca. Moquiques. Yo era para mirar cómo era el Kahoot, cómo se agregaba cosas. Oiga, sería, por favor, que están respondiendo los muchachos. Ay. Esa gente me enorgullece todos los días. Qué gente tan inteligente, me parece. Bueno, ¿quién es el mejor? ¿Qué es el que ganó? Porque empanada soy yo, entonces contamos al mejor como el ganador. No, ese soy yo. ¿Quién es el mejor? Yo. Ah, fue madre, ganó el profesor. ¿Y ahí qué? Ganó Steven. Pero 5 de 9, profe. Y si esas preguntas están mal hechas, Mal hechas. Mal hechas. Mire, solo Para nada. una mala, mire. ¿Cómo No, a mí empanada no me cayó para enreden. una? Yo también gané, a mí no me enreden. Yo voy como de tercera a de cuarta, a mí no me Todos enreden. son ganadores en De nuestros atrás para corazones, adelante. muchachos. Muchas gracias. ¿cuál es Steven? ¿Cuál es Steven? Profe, yo soy el Melo. Ah, uy, usted muy de buenas. Tiene 2 ceros. ¡Uy, esto es muy bueno! Ojo, coronó, coronó. Coronó. Wow. Ahí se lo coloqué, pollo. Uy, profe. No, las mejores, profe, las mejores. Bueno, Bueno, muchachos, ¿entendieron el tema? Ya saben cuál es la diferencia entre OLAP y OLAP. Oh, pues. Señor. Bueno, vamos con Gabriel. Arranque, pues. Gabriel, Arturo y Julián. Listo, profe. Entonces Gabriel va a poner las diapositivas. Ese Gabriel es muy de buenas. Tiene 3 ceros en el seguimiento. Y se ganó un 5. Muchachos, hay muchos que no han entregado seguimiento. ¿Qué ha pasado?
Uy, profe, uy, profe, ¿eso de qué es? Háganlo exponer. Oiga, sí, yo también tengo esa nota toda paila. ¿Eso de qué es? De los links, men, de mandar información al grupo. Ah, yo ni siquiera estoy en el grupo. Ah, bueno. Escuchamos a los del grupo 3. Software Listo. comunitario. A ver. Ve, Gabriel, ponga pues las diapositivas. Gabriel. Profe, un momento, que es que estamos teniendo un problema con las diapositivas. Ya. Problema técnico. ¿No ven ahí la pantalla? No, señor. No. Ya. Está cargando. Listo, profe, pues el tema que tocamos nosotros fue un software utilitario. Gabriel, por favor, silencia el micrófono, por favor. Bueno, profe, el tema que nos tocó a nosotros fue software utilitario. Es un tema, pues la verdad, muy sencillo, muy fácil de entender. Y entonces sería el software utilitario. Utilidad son programas diseñados para realizar funciones determinadas. O sea, en otras palabras, funciones ya específicas. Eso sirven para solucionar problemas y también nos sirven para optimizar o facilitar ciertas tareas. Por ejemplo, los editores de código o un programa que recupera datos perdidos o borrados accidentalmente del disco duro. Por favor, la otra diapositiva. Eh, Acá, pues nosotros los definimos así: están tareas de tareas y mantenimientos, revisión de software, recuperación de datos perdidos y eliminación de software malicioso. La clasificación de programas. Existe gran variedad de programas, cada uno de ellos destinados a una tarea muy diferente. Estos programas se denominan utilitarios y diremos en qué se clasifican. Los programas utilitarios, pues como ya lo he explicado, o sea, solo se enfocan a una cosa, solo realizan una cosa. Traen su nombre debido a que son creados por las empresas diseñadoras de software para determinar una utilidad. Por esta razón podemos decir que existen distintos tipos de programas utilitarios estándar destinados a tareas muy diferentes. La otra diapositiva. Entonces en eso tenemos los utilitarios estándar. Tenemos los antivirus, pues que es un software que nos sirve para evitar software maliciosos, malware. Tenemos los quemadores, aunque pues esos ya casi no se utilizan, por lo que pues ya los CDs y DVDs pues poco ya se ven, pero se utilizaban pues para quemar los CDs. Los de mantenimiento, que nos sirven para optimizar, desfragmentar, borrar temporales en nuestra PC. Los de seguridad, que pueden ser como VPNs para ocultar nuestra IP y tener más seguridad en nuestros datos. Generadores de llaves, que estos son como generadores de claves
para nuestras cuentas, datos personales. Reproductores de música, como un ejemplo de reproductores de música puede ser el que viene por defecto en Windows, que es Windows Media, sirve para reproducir música y audio. Compresores de archivos, que estos los conocemos todos, que son, el ejemplo más claro es el WinRAR, que comprime archivos en formato RAR y en formato zip. Y programas diseñados a medida. Estos programas diseñados a medida son solicitados a un grupo de programadores o a una empresa de software y como su nombre lo dice, son programas que se piden a la medida, o sea, programas específicos para cierta tarea en cierta empresa o a lo que se vaya a enfocar. En la otra diapositiva nos encontramos con esta parte, entonces acá ya sigue mi compañero, Julián. Profe, buenas noches. Pues muchas personas preguntan o tienen la duda de que si todos los programas son utilitarios. Qué pena, no sabía que estaban juntos. Vuelvo a activar el micrófono, qué pena. Profe, pues que muchas personas, o bueno, usted tiene la duda de que si todos los programas son utilitarios, y la verdad es que no todos son utilitarios. Hay programas con gran variedad de sistemas que entran en otra clasificación, como los siguientes. Por favor, camina. Pues ya tenemos como el software empresarial, base de datos, telecomunicaciones, videojuegos, software médico, software de cálculo numérico y simbólico, software de diseño asistido, software de control numérico, multimedia, gráfico, correo electrónico, navegador web y el otro ya no lo veo bien. Pero bueno, profe, entonces estos son, la verdad es que es muy simple porque la verdad es que el tema no da como para un análisis más profundo, entonces podemos seguir en otra diapositiva. Y pues esta parte, pues mi compañero Steven les va a decir qué es el software, la integración del software utilitario, entonces los veo con él. Gabriel, el micrófono. Sí, profe. Ya, bien pueda. Ahí ya están viendo la pantalla. Sí, es de maximizar. F5, eso. Listo, profe. Entonces, ¿qué es la integración del software utilitario? Bien, esto entonces hace referencia a una actividad de desarrollo de software que combina componentes de software diferentes, pues sí, en un conjunto. Y la integración se realiza en varios niveles y fases de la implementación. Julián, ¿va a hablar? Listo, sí, listo, pero entonces tenemos la integración del trabajo en equipo y la integración de subsistemas en el sistema completo. Entonces Gabriel les va a explicar, qué es la integración del subsistemas en un sistema completo. Listo, entonces la integración del trabajo de un equipo que trabaja en el mismo subsistema de implementación antes de liberar el subsistema para los integradores del sistema. ¿Cómo? Vuelven a explicar eso que no entendí. Es decir, profe, a ver, espere, lo tomo como más detenidamente. La integración del trabajo de un equipo es, a ver, la integración del trabajo de un equipo es el que trabaja en el mismo subsistema de implementación
¿Sí me hago entender? Ustedes Esto, los demás entienden. No, pues. la integración del trabajo de un equipo que trabaja en el mismo subsistema de implementación antes de liberar el subsistema para los integradores del sistema. Profe, lo que el compañero quiere decir es que pues el software utilitario es como un subsistema que hace parte de ese sistema que vendría siendo el sistema operativo. Entonces, él hace, o sea, es como la integración, es a lo que se refiere el compañero. Es un sistema entre otro sistema que sirve para un llevar a objetivo cabo específico. el sistema. Sí, exacto, sí. O sea, disculpe, les pregunto. O sea, que es, por ejemplo, como decir que yo tengo Windows 10 y dentro de Windows 10 tengo el reproductor multimedia o cualquier otro programa. Exacto, es un subsistema que sirve para una función específica, pero está dentro de un sistema que es más grande, que vendría siendo el sistema operativo, que es como el entorno para que este pueda funcionar. Ok, Listo, sí, muchas sí. gracias. Eso, profe. Bueno, entonces, volviendo, la propuesta de integración de, profe, no sé leer inglés. No veo, es que no sale nada. No está saliendo No, nada en la pantalla del inglés. esto es una nota. Pues, Ok. es algo así como de... O sea, la propuesta de integración de Rational, un IFED Process, consiste en integrar el software en incrementos. Entonces, en la integración incremental, el código se escribe y se aprueba en partes pequeñas, que a continuación se añaden a un conjunto de trabajo de una en una. Pero no entiendo a qué relación trae eso, Pollo. Explíquenos. O sea, no entiendo. Sí, profe. O sea, esto quiere, claro que hay una contraparte que ahorita el compañero Julián se las va a explicar, que consiste, o sea, es decir, la propuesta de integración de el nombre que les acabo de dar consiste en integrar el software en incrementos. Sí, claro, hasta ahí. Profe. Integrar el software incrementalmente. Sí. Ir añadiéndole partes del software a algo que no, la verdad no le entiendo. Profe, ¿cómo le explico entonces? A ver, es que la cojo por partes y a ver si me entiende. O sea, Rational Unified Process tiene una propuesta, ¿sí? De integración y consiste en incrementar el software, ¿sí? Lo que pasa es que eso se llama RUP. El RUP es una metodología de desarrollo de software. Exacto. Listo. Listo. En la integración incremental, el código se escribe y se aprueba, pero en partes, digamos, pequeñas, ¿sí? Que a continuación, digamos, se añaden a un conjunto de trabajo, pero de una en una. Muestre. Siga, que yo le voy a tratar de entender. Siga. Sí. Siga, sí. Bueno, claro que para esto hay una contrapuesta, ¿sí? Una propuesta contraria a la integración incremental, que a ver si a mi compañero Julián le entiende. Sí. Julián, explíquenos.
Profe, pues la propuesta contraria es la integración incremental en la integración por fases. La integración por fases se basa en la integración de varios componentes, ya pueden ser nuevos o combinados, pues a la vez, o sea, mutuamente, bueno, sí, Complementan. Sí, se complementan. El principal inconveniente de la integración por fases es que introduce muchas variables y dificulta la localización de errores. Esto se debe principalmente al hecho de que un error podría estar en cualquiera de los componentes nuevos, en la interacción entre los componentes nuevos en el centro del sistema o en la interacción entre los componentes nuevos. Las ventajas de integración incremental son las siguientes. O sea, pues esta contraparte da mucho a decir de que pues no es tan viable por lo mismo, porque como ya tantas variables y dificulta el hecho de localizar errores en el software o en cualquier tipo de programa, profe. Sí. ¿Y cuáles son? Pues las ventajas son pues que los errores son más fáciles de localizar, los componentes se aprueban de forma más completa, y la última es que la ejecución se produce antes. O sea, el software qué pena, el método que dice mi compañero anterior es el más viable, por lo que pues tiene estas ventajas que el incremental. Pero cuál dice Gabriel? Porque yo no lo entiendo. O sea, ustedes están comparando el racional contra cuál. Profe, estamos comparando un sistema incremental con uno completo. Profe, es que ellos a lo que se quieren referir es que yo les voy a poner un ejemplo más sencillo y yo creo que nos estamos yendo por el lado que no es. El ejemplo más sencillo es que usted, por ejemplo, un software que está, voy a ponerlo así, un software utilitario pero que está en la demo. Y es un software que no está completo. Y entonces, cuando ellos hablan de los complementos, entonces ya él está en el sistema, está montado, pero entonces se le van añadiendo cosas. A ese software es más difícil encontrarle problemas y errores, porque cuando está en funcionamiento, que ya enviarlo listo, o sea, de un software ya completo, que ya no se le tienen que hacer modificaciones. Bueno. Tengo una pregunta. ¿De casualidad ustedes encontraron algún software utilitario que se asemeje a los sistemas de información o como tal, dentro de los sistemas de información, un software utilitario? ¿Cómo así, profe? ¿Me podría repetir la pregunta? O sea, estamos hablando de sistemas de información, ¿cierto? Sí. Pero esos sistemas de información, pues existen algunas plataformas o algunos software especializados. ¿Ustedes encontraron dentro de su investigación algunos de estos software especializados? No, profe. Ok. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Profe, Dígame. yo tengo otra cosa por confirmar. Listo. Ve, Y es que, Gabriel, un momentico, una pregunta. Si es tan sí, complicado hallar un error, ¿cómo se encuentra un error en ese tipo de sistema? O sea, al haber tantas variables y tantas entradas. Generalmente, perdón, no sé quién me está hablando, no le entendí, se escucha como entrecortado. Parce, o sea, que me están diciendo que tienen muchas entradas de información, o sea, muchas variables, ¿no? Y es muy difícil encontrar un error. Mi pregunta va, entonces, ¿cómo se detecta un error ahí? pues generalmente esos errores, después de que ya está el público, o sea, los detectan porque el público detecta el error, o sea, porque el programa tiene o se buguea, o tiene se sale, o sea, diferentes errores pues de código. Entonces, pues ya, pues lo lógico es que los programadores tienen que empezar a mirar en qué lugar, a calcular el error, en qué lugar se está sucediendo, por ejemplo, cuando hunden una tecla, cuando van a guardar un archivo. Entonces, por eso lo más viable es ya la integración del software completo, porque no, ya ustedes entrega un software que usted ya está aprobado por los mismos programadores. Exacto, o sea, es decir, lo que pasa es que
Esto influye mucho lo que es la interacción entre el programador y la máquina. ¿Qué pasa? Cuando alguien... ¿Aló? Sí, hágale, hable. Ah, ya. Sí, me decía entonces que... Me perdí. Cuando... No, o sea, tranquilo, igual ya Arturo aclaró mi duda, compañero tranquilo, va. Arthur, ¿cómo? Tranquilo, ya que igual Arturo aclaró mi duda, tranquilo, va. No. Sí. Qué pena antes de molestarlo, sí, no, es que era alguna duda que tenía, qué pena molestarlo ahí, como va, todo bien. No, esto nada de nervios. Yo lo desenredo. Lo que pasa Yo es le que... voy a hacer una pregunta. Pregunte, Héctor, pregunte. Qué pena molestarlo. No, yo les iba a preguntar a mis compañeros si de pronto lo que estaban tratando de decir con la integración por fases era como si se creara una especie de programa y a partir de ese programa se le empezaran a hacer unas actualizaciones, o sea, se le empezaran a agregar cosas. Esa era la pregunta que yo le iba a hacer. Si eso era lo que estaban tratando de decir. Héctor, ¿cómo está? Pana, o sea, ¿me puede especificar más la pregunta? Arthur, a lo que me refería era que ustedes mencionaban la integración por fases. Entonces yo le estaba preguntando que si lo que ustedes trataban de decir era que en esta integración por fases era como si se creara un programa, un software, y a partir de este, o sea, se mostrara ya al público y ya se le empezaran a integrar como actualizaciones. A eso es a lo que yo me refiero. No, cuando es por fases no se puede entregar al público porque al entregarse al público y todo ya sería como uno completo, entonces ya no sería como por fases. Cuando es por fases, cuando usted va haciendo de parte por parte y va metiendo variables y todo, entonces cuando es apenas así o este software funciona de esta manera, como se puede asemejar como un código abierto que usted siempre va a tener que meterle y que no, pero nunca va a estar como algo completo en sí, como que con unos parámetros ya específicos. A eso es como va lo de por fases. Por eso tiene tanta variable y pues a veces se dificultan con los errores y ese tipo de cosas porque no es específicamente se sabe dónde están esos errores, ¿sí me entiende? Ah, claro, parcero. No, muchas gracias por la aclaración. De verdad, muchas Y gracias. entonces, ¿cómo se detectan los errores? Porque en el segundo nos dijeron que se detectan por el público, y entonces en este primero, ¿cómo lo haría? En el primero no se detecta por el público. Los que se dificultan para los que se dificultan para encontrar los errores son los que son por fase, o sea, los que apenas están siendo desarrollados, que serían los integral. Entonces, esos obviamente se encuentran los errores, pues ya como dijo mi compañero Arturo ahora, ya sería análisis de los propios programadores y buscar o sea, calcular más o menos dónde está el error y buscarlo parte por parte. En cambio, en un software pues, completo sería más fácil porque ya estaría totalmente probado y toda la vuelta, entonces ya sería diferente. No sé si le aclaré su pregunta, Juan Esteban. Más o menos, pero pues sí, ya le da... Yo los desenredo para que quede un poquito más claro entre todos. Listo. A medida que ustedes vayan avanzando pues, en su etapa académica, se van a ir encontrando que van a ir avanzando tanto en la complejidad del desarrollo como en la forma como van desarrollando. Es decir, cada vez van a tener más practicidad en la forma como programan y a la vez van a adquirir pues muchos más conocimientos y muchas más formas de hacer las diferentes, digamos así, funciones y métodos que pueden desarrollar en algún programa o un lenguaje. Claro, hasta ahí, ¿cierto? Eso es un proceso educativo y cada vez usted va a aprender más. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se lleguen por allá a más o menos creo que es en cuarto semestre, tercero o cuarto semestre, van a haber unas asignaturas que se llaman desarrollo de software. Dentro de las asignaturas de desarrollo de software se van a encontrar con todo lo que ahorita mencionaba el compañero Gabriel. Existe algo que se llama el Rational Unified Process o el RUP. Este es una metodología que se trabaja para el desarrollo de software. Tienen unas características puntuales
en la cual uno va desarrollando una herramienta software. En este caso, pues, como nos explicaban ellos, las herramientas o el software utilitario. Entonces, si ustedes ven la imagen que yo les estoy proyectando, estas son las fases en las que se puede determinar o las fases que se establecen para yo hacer un desarrollo de software. Entonces, miren que tengo en la parte vertical unas etapas como modelado de negocios, requerimientos, análisis y diseño, implementación, destino, pruebas y despliegue. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted comienza a hacer un desarrollo como tal de software, mire que hay ciertas etapas que van de el inicio, la elaboración, la construcción y la transición, que son ya las etapas, la forma horizontal. Entonces, mire que a medida que usted va desarrollando como el inicio, la elaboración, la construcción, mire que son transversales a todas las etapas del desarrollo, y la transmisión, mire que cada una de las inteligencias del negocio, los requerimientos, el análisis y diseño, implementación, testing y despliegue, pues comienzan a verse de una mayor manera o una menor manera. Entonces, siempre se comienza con una idea de negocio o un modelado del negocio, modelado del software como tal. Se van haciendo un levantamiento de requerimientos, después se analiza y se comienza a diseñar, y pues se entra fuertemente en lo que es la implementación o como tal el desarrollo y construcción. A medida que usted va desarrollando, va haciendo diferentes pruebas. ¿Pruebas por qué? Porque usted tiene que ir testeando pues, lo que está desarrollando, y si se asemeja a lo que usted levantó en el diseño, análisis y requerimientos y en el modelado del negocio. Si ven que, mire que en la elaboración, en la parte, en la E1 y en la E2, pues mire que son donde están como lo más fuerte del desarrollo del software. Y el despliegue va comenzándose ahí, entonces comienzan la gente, puede que un grupo de desarrollo tenga todos estos complementos. Modelado de negocio, alguien que levanta los requisitos, alguien que hace el análisis y el diseño. Aquí están pues los programadores fuertemente. Aquí hay un grupo de tester que hacen diferentes pruebas de diferentes tipos, y aquí está el peludo que se mata con el servidor sacándolo a producción. Entonces miren que es un sistema que tiene muchos subsistemas y que es muy completo. Y con esto, digamos, para hacer una calculadora, que posiblemente son los software que están haciendo, son software básicos o que hagan, no sé, la verdad, uno siempre comienza con la calculadora, y si usted se pone a analizar, usted tiene todas estas etapas. ¿O estoy mintiendo? Así es, profe. O sea, usted primero analiza, le hace los requerimientos, comienza a hacer los diseños, que yo la quiero con todos los números aquí, que quiero que tenga raíz cuadrada, que esto, que lo otro. Bolea código, y a medida que va boleando código, ¿qué hace? Pues va probando si verdaderamente la calculadora le está funcionando. Pero a medida que va haciendo las diferentes pruebas, pues ¿qué tiene que darle? F6 para que comience a correr, ¿sí o qué? Va haciendo un despliegue, y mire que ya las últimas etapas se van agotando, y el testing y el despliegue con la implementación se van cayendo. ¿Por qué? Porque pues el software está cumpliendo todas las funciones. Entonces, como para redondear y responder todas las preguntas, entonces es dependiendo de la metodología que se utilice para el desarrollo. No solo existe RUP, existen muchas otras metodologías que van a la vanguardia, que van mucho más adelantadas, que a veces hay otras metodologías que solo esto que estoy mostrando en pantalla la reúnen en una etapa, o las hacen de manera cíclica. Existen otras metodologías, existen metodologías, una que se llama Scrum, otra que se llama metodología ágil, existen otra que se llama SOAP. Existen muchas metodologías de desarrollo de software, pero puntualmente todas esas metodologías de desarrollo de software utilizan casi siempre este mismo ciclo
que se está viendo allí. ¿Listo? Entonces, eso es dependiendo de la metodología que se utilice para hacer un desarrollo como tal de un software. Lo que pasa es que no lo podemos ver siempre de la manera más fácil, digamos, hacer la calculadora, hacer el que compara los números, el que hace los ciclos y esto, no. Tenemos que mirarlo como un software relativamente gigantesco, digamos como un ERP, como todos estos software utilitarios que hemos visto anteriormente. No sé si con eso que les acabo de explicar, que se ve plasmado en esa imagen, respondí las dudas y las preguntas que los compañeros estaban haciendo. Héctor, López. Sí, señor. Muchas gracias, profe. López. Sí, señor. Listo, entonces, a medida que van avanzando en adquiriendo el conocimiento, van a ir adquiriendo estos conocimientos, valga la redundancia, para que despejen todas esas dudas y sepan cómo van haciendo el desarrollo. Lo que pasa es que la programación, digamos que es donde está el análisis, diseño e implementación, es lo que primero se les tiene que enseñar, porque pues esa es la etapa más grande y es ahí donde está como tal el core del desarrollo. Ya después que la documentación, muchas otras cosas que van dentro del proceso del desarrollo de un software, pues se les van enseñando a medida que van avanzando. Y ya por allá lo completan con una materia que se llama sistemas de información. Ese se llama solo sistemas de información, que recoge todas las programaciones, todas las bases de datos, todos los desarrollos de software, y ya usted tiene que tener las bases fundamentales y ser capaz de hacer un programa de calidad o para resolver una situación, ya sea de tipo transaccional, de toma de decisiones o operacional. Listo. Pero pues todo en una sola asignatura no puede ir. Imagínense cómo se desbordan de información. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta acerca de lo que están hablando los compañeros? Muchachos, ¿alguna otra pregunta? No, profe, todo correcto. Ya. Todo full. Y todo full, usted terminó ya de rellenar todo, profe. Profe, ¿no puede mandar esa imagencita al grupo? Lo de la modelada, el RUP, ¿cómo era que se llama? RUP. Eso es para que lo vayan teniendo ahí en remojo, porque eso se utiliza para todo. Hoy estaba reunido con el profe Carlos, que vamos a hacer un desarrollo bueno para la sede, y estábamos hablando de todo esto, de todas esas fases. Hasta uno a veces se le olvida cómo va cada una, pero esa imagencita que yo les acabo de enviar ahí, los que quieran seguir adelante y los que yo sé que la mayoría de los que están acá van a seguir adelante, se van a encontrar y se van a acordar de mí siempre con eso. Ese RUP, eso es un matrimonio. Así usted no vole código, así usted, mejor dicho, solo tenga la idea, con RUP tiene que hacerlo. O así solo sea que el que vaya a hacer las pruebas, que vaya a decir, no, es que esto está reventado por aquí, le falta tal cosa, le falta aquello, esa imagencita la va a tener que grabársela. Bueno, muchachos, para dentro de 8 días, se preparan, arrancamos con el señor Mario, seguimos con el grupo de Yaima, ya saben, Mario. Bueno, no, pero ya se nos desbordan las 10. Relacionales, bien explicadito el tema de las bases de datos relacionales. Lo mismo Yaima, bien explicadito. Por favor, tráiganos ejemplos de bases de datos relacionales. ¿Cuáles son los software utilitario que utilizan las bases relacionales? ¿Cuáles son los que utilizan las no relacionales?
ejemplos puntuales, dónde se utilizan las bases relacionales, dónde se utilizan las no relacionales. Listo. Muchos ejemplos para poder que comprendamos cómo se crean las bases de datos, cómo se hace el modelado. Listo, para los dos. Seguimos con los algoritmos estructurados. Vamos con Emmanuel y todo lo relacionado con Windows. Lo mismo con Rendón y todo lo relacionado con Linux. Seguimos con Lady y los sistemas de información, las tendencias, y terminamos con el grupo de Amador y la seguridad de la información. ¿Listo? Ya saben que pueden traer Kahoots. Mire que si traen Kahoot, los que queden ahí de primeros van a tener beneficios. ¿Listo? No, señor, que descanse. Listo, muchachos. Que tengan buena noche. Lo mismo, profe. Por favor, me manda la... Que descanse, profe. Profe, que descanse, feliz noche. las Listo, profe, preguntas al buenas correo, noches. por favor. Profe, hasta luego, está muy bien. Listo. Chao, profe, que estés bien. Chao. Profe, ¿podría mandar el correo al chat, por favor? Profe.